hablábamos de cómo vivir de la creatividad. ¿Tú cuáles crees que han sido, o para ti, o lo que has detectado en tus conversaciones o en los diferentes proyectos, cuáles crees que son las claves que uno tiene que tener para poder vivir de estos oficios que son tan a veces incomprendidos o separados de lo racional y lo creativo? Y yo creo que dices algo muy poderoso que a mí me hace mucho sentido, y es que el creativo sin estructura no puede llevar a la realidad las ideas. Nada, hagan el papel moral que no les corresponde y les estamos exigiendo unos compromisos que no son, cuando el papel del arte y de la cultura en general es preguntar y casi siempre hacer preguntas muy incómodas para la humanidad y anticipadas antes de que sucedan, ¿cierto? Entonces, digamos, yo creo que eso es el gran valor del mundo creativo, es ese. Eh, Hablando de eso, Julián, y conociendo lo que sabes de arte, de cultura, de lo que pasa como en la ciudad y en el país, ¿cuáles crees que son las preguntas que están movilizando el arte colombiano o la cultura colombiana? ¿Cuáles son como los puntos claves que se están viendo? Soy Maite Cantero y esto es Gente Local, un video podcast para redescubrir el mundo a través de otras miradas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a el último episodio de esta temporada en Gente Local. Hoy tengo a un invitado muy especial, un maestro, un mentor para mí en mi vida profesional, un gran amigo. Hoy está con nosotros Julián Posada. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Maite? ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy vas? bien, gracias por estar aquí. Hoy contigo vamos a hablar de vivir de la creatividad, de la cultura, de cómo se congrega para, para resaltar los valores de la ciudad. Julián, aunque es diseñador industrial de profesión, de formación, pero tu vida profesional ha sido súper rica, con una variedad de proyectos que te han llevado como por múltiples caminos que me parecen una nota. Creo que todos esos proyectos también te han ayudado a construir un montón de habilidades que yo admiro mucho y que yo siempre quiero como aprender de ti. Estos caminos también te han llevado a aportar mucho al sistema moda, y en muchos casos también has sido pionero, como por ejemplo en Colombia Tex, en Colombia Moda. También has hecho un montón de cosas alrededor del arte, de la gastronomía. Entonces hoy quiero que miremos esos caminos como múltiples posibilidades que también hoy los jóvenes y cualquier persona pues puede aprender. Entonces, muchas gracias por estar aquí. A ti. ¿Tú qué le agregarías a esta presentación? No, creo que como te decía en algún momento, yo pertenezco a una generación donde la formación nos, nos formó, valga la redundancia, pero la vida nos hizo inventar una cantidad de cosas que no existían en una ciudad como esta, ¿cierto? Yo me gradué hace muchísimos años, yo me gradué en 1985 de la universidad. Ay, yo tenía 3 años. Desde antes de terminar la universidad, pues ya trabajaba, ¿cierto? Y digamos que tú hablabas del relacionamiento pues, con Inex Moda inicialmente, para que empecemos en algún punto. Podemos empezar antes también. Y digamos que algún día yo conocía muy bien a Alicia Mejía por el mundo del arte y porque le hacía vitrinas para una tienda que ella tenía y le hacía unos informes de moda. Que era pues una cosa muy rara, un informe de moda en esa época. Y cuando se hace la primera Colombia Tex, ella se sienta conmigo y me dice, ¿cómo te pareció la feria? Y yo le dije, me pareció muy bien, pues la feria tenía 34 expositores, hoy creo que tiene 500 o 600. Pero me pareció terrible el foro de tendencias, que recuerdo muy bien, eran unos como superficies oxidadas sobre las cuales habían puesto unas telas.
Entonces me dijo, sí, ¿te parece muy mal? Y le dije, sí, me parece terrible. Me dijo, ay, ¿por qué no me lo haces tú? Entonces de esa manera me vinculo a Inex Moda, empiezo a trabajar con ella y construimos una relación, no siempre desde adentro, porque obviamente el instituto era muy pequeño, pero digamos los últimos 8 años de mi vida profesional vinculado al mundo de la moda, sí los paso al interior de Inex Moda, con Roque, Clara y Alicia, tres personajes inolvidables de mi vida que me enseñaron muchas cosas. Y sobre todo nos enseñaron que había que pensar en grande y había que pensar hacia afuera. Porque los tres decían, nada va a pasar por Medellín, tenemos que ir a buscarlo. Entonces nosotros vivíamos en un avión, en el buen sentido de la palabra, porque al mismo tiempo ellos decían es que un avión no es más que un taxi con alas, palabras que hoy pueden sonar pues muy obvias, ¿cierto? Sí. Pero que en ese momento eran muy extrañas. Entonces nosotros íbamos por el mundo aprendiendo, conociendo gente, buscando contactos, construyendo relaciones. Entonces, no sé, el Instituto Español de la Moda, entonces nos hicimos grandes amigos del Instituto Español de la Moda. Entonces, nada, íbamos por el mundo buscando gente, conociendo gente, buscando amigos, buscando cómo construir relaciones y tratando de que la gente viniera a Medellín, una ciudad donde, pues, donde era muy difícil que la gente quisiera venir, ¿cierto? Es que hoy es muy fácil, pero y hoy visto en retrospectiva, pues no es más que una historia. Pero tú le decías a alguien en Medellín y decía, ¿dónde queda eso? Y quienes sabían decían, no, pero por favor, ¿a qué voy a ir yo a hacer allá? ¿Cuál industria de la moda? Ya no existe nada. Y era muy difícil porque también estábamos aprendiendo sobre el sistema moda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo olvidar cuando, por ejemplo, invitamos a Kathy Horan, la gran crítica del New York Times durante muchos años, que ella nos dijo, no, es que a nosotros no nos invita nadie, a nosotros nos pagan los viajes al periódico, porque si nos invitan significa que tenemos que hablar bien de las cosas. Entonces era como aprender a conocer el sistema. Eso en el mundo de la moda. Y al mismo tiempo, pues entonces paralelo iban desarrollándose otras industrias de las cuales fui pues muy cercano. La industria de los eventos, por ejemplo, porque entonces no había quien hiciera los desfiles, entonces en ese momento yo al mismo tiempo era profesor de la Bolivariana, entonces tenía unos alumnos muy talentosos, que era en ese momento Huevos y Escobas, que era un colectivo enorme, que después termina siendo un colectivo de 2 personas, entonces los llevamos a Inex Moda, que trabajaran con nosotros, traíamos gente de Bogotá, tuvimos un tipo genial que se llamaba Chacho Ordóñez, que asesinan en Medellín precisamente en una noche violenta en que él se va de rumba y a la salida de la discoteca lo matan. Esa era, digamos, la realidad que nos tocaba vivir, ¿cierto? Y había muchas cosas que obviamente no existían y las íbamos construyendo y las íbamos inventando. Entonces, no sé, viene Oscar de la Renta, ¿dónde van a comer? Y no sé, hay 500 invitados internacionales a la feria que vienen este año. ¿Dónde van a comer? ¿Dónde van a almorzar? Esa gente ¿Dónde se van a hospedar? ¿Dónde se van a hospedar? Entonces empiezan a aparecer esos problemas y nos encantaba, porque además estábamos muy jóvenes, solucionar. Entonces, no sé, montamos un restaurante temporal durante los días de la feria que se llamaba Tamarindo 37. Y en Tamarindo 37 atendía Huevos y Escobas y yo, y entonces ahí despachábamos a los internacionales para que pudieran comer cosas por lo menos parecidas al mundo, porque aquí no había nada, aquí no se conseguía una ensalada en el recinto ferial, ¿cierto? Entonces, bueno, así fui haciendo cosas, tuve un bar extraordinario, porque me fascinaba la noche, que se llamó Selva, y Selva fue realmente un templo de la rumba en esta ciudad. Era una bodega en un segundo piso cerca al Macentro. Estoy hablando de 1988, 9. Lo vendí cuando estallaron las primeras bombas, por fortuna. A los dueños que siguieron les tocó pues muy difícil, pero ese bar tiene anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, fue el primer préstamo bancario que ese banco que nos prestó la plata le hacía a un negocio de rumba
porque De ocio nocturno. exacto, decían como, ¿qué? Nosotros, plata, a eso, pues. Y Bueno, ustedes bien jóvenes. y además, y yo la cabeza bien joven, pero bueno, fue muy bonito. Después tuve una carpintería, pintaba muebles, mientras daba clases en la Bolivariana, o sea, he hecho muchas cosas, me he movido en muchos temas, pero casi siempre, como te decía el otro día, porque alguien Invitó. me invitó, me arrojó, me pidió, y siempre me ha gustado, me cuesta mucho en general decir no, o sea, o me costaba mucho decir no, ya me cuesta mucho menos, pero en ese momento, entonces no sé, cuando me llaman a hacer, por ejemplo, la primera boda que hago en mi vida hace 26 años, ah, me llama la mamá de la novia y me dice, es que mi hija quiere que tú le hagas el matrimonio. Y yo dije, pero hacer un matrimonio, Yo no hago yo, matrimonios. yo no sé cómo se hace un matrimonio. Me dijo, no importa, ella me dice que le gusta todo lo que tú haces, entonces quiere que lo haga. Y entonces me meto ahí y bueno, todavía hago matrimonios. Un día la directora del Colombiano, Marta Ortiz, la exdirectora del Colombiano, Marta Ortiz, me dice, yo quiero que usted escriba una columna de opinión. Yo le digo, pero yo no escribo, o sea, me fascina leer, pero yo no soy escritor. Y me dice, no importa, yo sé que lo va a hacer bien. Y me meto y ahí duro como, no sé, 8 años o 7 años escribiendo columnas, hasta que un día digo basta, pues porque el estrés de un columnista es muy grande y porque siento también que uno tiene que ir, simplemente o he abierto caminos sin que suene a arrogancia, ni mucho menos, Para muchos de nosotros, o, yo sí creo. o sí, sí, ojalá que sea cierto. O siento que como que se cumplen también los ciclos, ¿no? Y entonces digo, hora de reinventarse, cerremos esto y veamos qué nos trae la vida, ¿cierto? Y Hay un proyecto en particular que fue en donde nos conocimos. Yo era estudiante. Estabas con el proyecto de tener la retrospectiva de Balmain y nos fue súper mal. Fuimos súper malos estudiantes. Julián no nos quería. fueron súper desinteresados, que Sí, es yo creo que no asombroso. entendíamos muy bien. Algo que nunca o sea, No, que no había pasado y que no ha vuelto acá. a pasar, además, y que es muy Exactamente. difícil que vuelva a pasar, además. Exacto. Y me acuerdo que, ay, yo aprendí, o sea, sí, o sea, es que estábamos muy pequeños para entender cómo se hacía investigación, cómo se podía recolectar la información, cómo se iba a terminar viendo en un espacio. Entonces, me acuerdo que no nos querías como estudiantes, pero No, no luego, es que no los quisiera. No, creo que lo que pasa es que pues costaba mucho alinear las expectativas y los intereses, ¿cierto? total, Entonces, obviamente, pues uno con una responsabilidad de ese tamaño, de alguna manera, pues inventando también descubriendo cómo hacerlo. cómo hacer una exhibición de moda en este país, con todas las expectativas que eso tenía, con todos los riesgos que eso tenía, eh, pues que hoy mucha gente juzga desde lo hoy muy fácil, ¿cierto? Pero no sabe lo que significó traer eso, que esas piezas pudieran venir hasta aquí, haberlas tenido aquí, haberlas tenido en el Museo Nacional en Bogotá, en el Museo de Antioquia en Medellín, haber podido hacer que la gente fuera, las viera, las conociera por dentro, por fuera, no sé, o sea, y cómo al mismo tiempo, pues nosotros también, digamos que ese fue como el regalo de la vida vinculado al mundo de la moda, como podido ir a París y estar encerrados durante 10 días en París, en la Casa Balmain, eligiendo lo que nos daba la gana y pidiendo como cualquier niño los antojos, ¿cierto? Uy, qué delicia. Y nos llevaban, no sé, nos llevaban al Museo Galiera, por ejemplo, y entonces présteles lo que ellos necesitan, que si ustedes los prestan, nosotros les vamos a regalar cosas, decía Balmain. Sin embargo, digamos, no fue posible tampoco lograrlo todo, pues por la fragilidad de los vestidos, lo cual pues hace todavía más importante el que hayamos logrado Traerlo. tener esa retrospectiva por aquí.
A mí ese tipo de proyectos me emocionan mucho, sobre todo porque son muy particulares, pero también te exigen a ti como profesional a inventarte muchas cosas que no existen. Y creo que eso ha sido algo muy bacano como de tu generación frente al tema de la creatividad en general. Creo que uno de los valores de la ciudad es la recursividad, porque la tenemos como muy intrínseca en ese espíritu emprendedor. Entonces creo que todo eso que has hecho en el pasado, creo que has sumado un montón de hitos históricos en la ciudad y me parece muy bacano. Me gustaría que nos contaras hoy a qué te estás dedicando. ¿Cuáles son como tus frentes creativos? Hay dos, de alguna manera, pues. Eh, Uno se llama la hospitalidad, ¿cierto? Porque no quisiera reducirlo solamente como a la idea de tener un restaurante, sino pues que ahí también se inscribe el mundo de los eventos y el mundo del servicio en general, ¿cierto? Que me gusta mucho, que me interesa mucho, que pues puede ser muy raro para la gente, pero es que servir una mesa para mí es el ejercicio más bonito de amor que uno puede tener con un ser humano, ¿cierto? Entonces, preparar el alimento, llevar el alimento a la mesa y construir el entorno y la experiencia alrededor de eso, me parece que justifica muchos trabajos y es como el resumen de todos los trabajos que he hecho en la vida, si lo pudiera decir de alguna manera. Entonces ahí hay una línea de trabajo muy grande. El servicio y la hospitalidad. Sí, e inagotable, además, porque me interesa mucho el alimento, pero entonces ahí te aparece también el sonido, construyendo la experiencia, ¿cierto? Te aparece todo lo que está ligado a poner un plato en una mesa, ¿no? En qué lo pones, cómo se dispone, qué hay en la mesa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro, digamos que es una línea ligada muy a lo visual, que es una, yo diría una curaduría visual y estética que hago hoy con Confama, que me invitó su director hace 9 años, 8 años, sí, 8 años, a que los acompañara como en los proyectos visuales donde pudiera acompañarlos, porque obviamente esa es una corporación tan grande, pues que uno no alcanza a visitarlo todo, ¿cierto? Pero entonces, pues no sé, es muy bonito, por ejemplo, uno contribuir con un granito de arena a un proyecto como el claustro de Confama. Que uno pueda hacer un pedacito de ese proyecto es una belleza, o que uno pueda hacer un pedacito del proyecto con el cual además acabamos de ganarnos un premio, bueno, con el claustro también, pero con la sede nueva de Río Negro. Entonces uno estar ahí y apoyar al equipo de arquitectura y al equipo de diseño, porque uno simplemente lo que hace es apoyar. Acompañar. Sí, y sugerir y mostrar y conversar, pues es un privilegio. Pero también a los regalos y también a las cenas y también a muchas cosas que se hacen, ¿cierto? A pequeña o a gran escala. Eh, Esos hallazgos pues forman parte, como ese es un edificio patrimonial, ese es un edificio que cuando se hace la adecuación hay que hacerla como con mucha curia, ¿cierto? Y obviamente eso tiene un equipo de arqueología que acompaña el proyecto, entonces los arqueólogos se encargan como de hacer, cuando se hace el hallazgo, pues como de que eso se respete, ¿cierto? Y nosotros, digamos, desde afuera, de cómo involucrar eso en el edificio, pues de la manera más amable y respetuosa posible. Y entonces ya después viene la museografía, la señalética, ¿no? Entonces es un proyecto, son proyectos largos, a largo plazo, pues es también muy bonito porque es un proyecto que va en la segunda etapa, todavía vamos a empezar la tercera o estamos empezando la tercera. No sabemos ni siquiera si en la tercera seguramente habrá otros hallazgos. Entonces es bonito porque es un proyecto que o sea, son cosas como que se conciben de una manera, pero terminan desenvolviéndose de otra, ¿cierto? Y tú hablabas de la recursividad, entonces también ahí es muy importante como la recursividad, porque cuando aparece eso, pues de alguna manera el programa del edificio también se tiene que modificar. Justo ayer estaba viendo una noticia de que encontraron restos arqueológicos haciendo el metro de Bogotá.
¿Ah, sí? Y yo Ok. dije, Es muy Jesús, fácil. eso se les va a complicar y retrasar mucho. Bueno, la estación del metro de Roma que inauguraron creo que hace una semana, se demoraron, no sé, 10, 12 años haciéndola por los hallazgos arqueológicos. Pero también eso, mira, tan bacano que lo inesperado también te obliga a vos a moverte de formas distintas. Y yo, por ejemplo, en este momento, en mi vida profesional, como independiente, uno de los miedos que uno tiene es yo a qué me voy a dedicar, yo para qué soy bueno, Claro, pero darme cuenta que puedo sacar a jugar todas mis habilidades en diferentes frentes, pues también ha sido una sorpresa para mí, pero tú has sido un gran ejemplo de todas esas posibilidades que vos puedes como sacar a relucir en diferentes momentos. claro. Pues, o sea, yo siempre pienso en Steve Jobs, ¿cierto? Como cuando uno lee su biografía se da cuenta que hizo tantas cosas que aparentemente no servían para nada, pero al final le sirvieron para construir el objeto más bello de ese momento, por no decir algo distinto, ¿cierto? Ah, y como él, gracias a esos conocimientos, se convierte en un gran editor, y eso es lo que termina siendo, ¿cierto? Un maravilloso editor de conocimientos que él tenía para poder guiar a su equipo. Tan importante. Sí, Con estas, y parte de la conversación que teníamos para preparar esta conversación, hablábamos de cómo vivir de la creatividad. ¿Tú cuáles crees que han sido, o para ti, o lo que has detectado en tus conversaciones o en los diferentes proyectos, cuáles crees que son las claves que uno tiene que tener para poder vivir de esto, de estos oficios que son tan a veces incomprendidos o separados de lo racional y lo creativo? Eh, ¿Crees que la clave es tener socios, tener estructura, tener método, tener criterios, pues tener como una construcción clara desde ahí? ¿Cuáles crees que son claves? yo he ensayado todas y digamos que todas me han funcionado para determinado momento de la vida. Eh, Hoy tengo socios muchos que saben mucho de números, mucho más jóvenes. Yo soy más intuitivo, pero me gusta también mirar los números, entiendo, aprendí a leer los números, que yo creo que es algo que no le enseñan a los creativos. Y yo sí, desde que fui docente, me obsesioné con que mis estudiantes vieran siempre ese lado como de, por lo menos aprendieran a leer, ¿cierto? Eh, un Excel de números y entendieran qué era el debe y el haber y cómo se hacían los costos y cómo había que sumarle a los costos pues los gastos fijos, los variables, los ocultos, tantas cosas que la gente no lo preparan en el mundo creativo. Es que yo creo que lo que nos falta es preparación y perder el temor, ¿cierto? Porque también resulta, pues hay una idea como muy romántica de que la gente del mundo creativo, pues los números son como una vergüenza y los números no pueden ser una vergüenza porque las cosas tienen un valor, ¿cierto? Y todo vale y todos necesitamos comer, entonces todo hay que cobrarlo en el buen sentido de la palabra. Entonces tú me dices que yo creo que todo es importante, pero sobre todo el orden, porque si uno no es absolutamente ordenado y riguroso con el manejo del recurso, como se llame el recurso, ¿cierto? No me estoy refiriendo solamente al físico. O al dinero. Exacto, sí, Tiempo. no solo al dinero, sino al tiempo, a los insumos, resulta muy difícil construir una manera viable de vivir, ¿cierto? Y además, también yo creo que es una pregunta que yo siempre me hice y que me sigo haciendo, y es como, ¿de qué tamaño es tu felicidad? ¿Cierto? ¿Cuánto necesitas realmente para ser feliz? Porque pues hay gente que necesita mucho recurso, del que sea, para ser feliz. Hay otra gente que necesita muy poquito y otra gente que necesita menos, ¿cierto? Entonces,
también hay que dimensionarlo. Primero es eso, ¿cierto? ¿Cuál es mi propósito cuál es? Y para cumplir ese propósito, ¿qué necesito? No sé, necesito 20 millones o 1000 millones, ¿cierto? Y cómo construyo el futuro también, porque es que no es solamente pensar en el hoy, sino en el mañana. A veces hay que sumar casi siempre hay que sumar muchas actividades. Pues yo te decía, yo sigo haciendo muchas cosas, yo no me dedico a una sola cosa, porque sé que no podría vivir con una sola, o a lo mejor quedaría, ¿cierto? Pero ¿Te sumo. aburrirías? Seguramente también, me parece muy aburrida la vida haciendo lo mismo todos los días, pero, pero también es como que la suma de cosas te permite, pues te permite también sumar recursos, ¿cierto? Y decir, bueno, hago esto este tiempo, hago esto este tiempo, y aquí voy sumando, y con esto ahorro, y con esto, no sé, y estos recursos son para viajar, y estos recursos son para vivir, o estos son para ahorrar, ¿cierto? Ahora llevo toda la vida trabajando, pues es que yo empecé a trabajar cuando tenía 15, 16 años, que empecé como monitor en la Bolivariana, en la Facultad de Diseño. Eh, pues, ¿cierto? Eso me ha enseñado a que el tiempo, a que el recurso hay que administrarlo muy bien. Y yo creo que eso es lo que hago sobre todo. Y yo creo que dices algo muy, muy poderoso que a mí me hace mucho sentido y es que el creativo sin estructura no puede llevar a la realidad las ideas, Nada, es ¿cierto? que la constancia vence lo que la dicha no alcanza, dice un viejísimo dicho. Y es verdad, ¿cierto? Hay gente llena de talento que no logra nada, y hay gente con muy poco talento que logra mucho, y el mundo está lleno de esa gente. ¿Por qué? Porque es súper disciplinada, porque sabe qué tiene que hacer para llegar, cómo hacerlo para llegar, o sea, es persistente, lo lucha, lo trabaja todos los días, pero hay gente que simplemente lo da por hecho, ¿no? Y asume Sí. que, yo soy tan genial que esto basta. No, la genialidad no basta. Hay que No. ordenarla y hay que estructurarla y hay que domarla y hay que ensamblarla y hay que articularla y hay que ordenarla y a veces hay que meterla en un Excel y a veces sacarla y con ella ir pudiendo construir paso a paso. Aquí estamos tocando un punto de la siguiente pregunta que me parece importante tocar y es cuando a usted llega un proyecto general, ¿cuáles son los 3 ítems, además del recurso? em, ¿Cuáles son como los 3 puntos que tú le pides a un cliente? Como necesito esta claridad, necesito voy a decir cualquier cosa, en un matrimonio, cantidad de gente, locación, fecha, Sí, presupuesto. esos son muy importantes. Pero, ¿qué otras cosas para ti son claves, sobre todo, por ejemplo, en el tema del servicio, la sensación? O sea, ¿qué recoges vos para que te ayuden a decir, ya estoy listo para abrir este restaurante o ya estoy listo para presentar este proyecto? Hay una palabra pues que no siempre funciona así, ¿cierto? Porque no siempre es un concepto, pero sí por lo menos que haya un concepto, una idea, un principio básico, que el cliente te diga, o sea, la construcción de un brief es muy elemental Pero es demasiado importante. y en un matrimonio digamos es el punto de partida, y en cualquier cosa es el punto de partida. Yo recuerdo muy bien que cuando nos sentamos a construir el restaurante, el asesor que nos ayudó a construir la carta dijo, cuando le dijimos, queremos un restaurante italiano, dijo, otro. Y yo le dije, sí, pero es que este sabe a Italia y este no tiene ingredientes de tarro y este no quiere crema de leche. Le dije, porque yo viví en Italia y yo quiero un restaurante que sepa a comida italiana de verdad. Y me dijo, entonces sí, ¿cierto? Pero era muy claro cuál era el punto diferencial del proyecto, Y ¿cierto? ustedes hicieron un brief para entregarlo. No, conversé. Pues, Ok. o sea, ese brief se hizo conversando, ¿cierto? Ya. Pues obviamente cuando la relación es pues, tan estrecha y va a durar tanto tiempo, pues es más fácil irlo conversando, ¿cierto? Ahora, quien lo entregue escrito. En los matrimonios es igual. Yo le digo a la novia cuántos invitados, cuánto se quiere gastar o cuánto se puede gastar por invitado,
ya se imagina el sitio, más o menos qué quiere, cómo se lo imagina y qué es importante para usted, ¿cierto? Porque hay gente que dice, para mí lo más importante es la comida, y otro que dice, no, para mí lo más importante es la rumba, no, para mí lo más importante es que el sitio sea espectacular. Entonces cada persona... Las variables. Claro, entonces empiezas a enfatizar, porque los matrimonios, o sea, lo que se ve en una publicación de Instagram, pues es lo mismo, es una mesa puesta, pero la experiencia que se vive es completamente distinta de acuerdo a cada pareja, ¿cierto? Entonces, no sé, los novios que te dicen, es que nos van a regalar a Fonseca, entonces eso cambia todo el matrimonio, ¿cierto? O a Cavas, como me pasó alguna vez, ¿cierto? Entonces, no, es que el mejor amigo de mi papá nos va a regalar a Cavas, entonces eso ya te cambia muchas estructuras y muchas situaciones de la boda. O otro que te dice, no, solo queremos un DJ, o no queremos DJ y banda, o no queremos... Bueno, en fin, ¿cierto? Cada situación va cambiando, ¿cierto? Queremos plato servido, no queremos estaciones, no queremos que no haya plato servido, queremos que llegue al centro de la mesa, no queremos... Entonces, cada cosa exige. Por eso es tan fascinante el mundo de la hospitalidad, ¿no? Porque tiene muchas variables y hay una cosa muy bonita y es, tiene mucha adrenalina, porque son proyectos que nacen y viven en un día. O sea, un matrimonio se monta el día anterior, el buque parte a las 3 de la tarde del día siguiente y a las 2 de la mañana se muere, ¿no? Y no queda nada. Es un desfile. Es peor que un desfile. Porque es más tiempo. Porque es mucho más largo, Claro. hay muchos más momentos, no dura Claro. 15, 11 minutos como un desfile. Este tiene muchos momentos y cada momento, pero obviamente hay un momento que es la cumbre, que es cuando la gente ya empieza a bailar, ¿no? Ya empieza la fiesta, entonces ya tú dices, esto Solté. ya se fue, exacto, esto ya se fue, esto ya pase lo que pase, aquí ya no importa, ya la comida salió caliente, ya todo el mundo comió, comieron en 20 minutos, porque los tiempos para mí son una obsesión, eso es, así como en los desfiles. Yo recuerdo muy bien cuando hicimos un desfile de los que hicimos con Oscar de la Renta, que cuando se terminó el desfile, Jacques Alexander, que era el productor, felicitó a Informa, que era el productor del desfile en ese momento, y les dijo, bravo, hicimos 96 looks en 8 minutos. Eso es una burrada. Pero él decía, es que un vestido no aguanta en pasarela lo que regularmente la gente aquí pretende que pase, ¿cierto? Y es que un desfile, una camiseta se quede 4 minutos en una pasarela, una camiseta no tiene nada, ¿cierto? Entonces eso forma parte como de ese frenesí y es bonito. Y emocionante. Debe Muy ser emocionante. muy montaña rusa, pero hay como esa sensación del después de la entrega de un proyecto, del cierre de un proyecto. Ay, es muy bonito y es muy gratificante. Yo creo que por eso nos gusta trabajar como en este tipo de ejercicios. Me gustaría ahora irme un poquito más a una visión más global de la cultura en la ciudad, porque tú has participado y has acompañado mucho los ejercicios de arte, de diseño, de moda. ¿Cómo crees tú que las industrias creativas benefician o aportan a la ciudad, los ciudadanos o al país? Pues yo creo que es innegable y sería como muy estúpido no darse cuenta de la magnitud de lo que significan hoy, sobre todo la industria musical, ¿cierto? Y en esta ciudad muchísimo más. Tengo la fortuna además ni siquiera de estar cerca, sino de verlo cerquita, porque no formo parte de ella, pues ni mucho menos, y sería muy arrogante si lo dijera. Pero por ejemplo todo lo que significa la industria de la animación y de la producción audiovisual en esta ciudad. Una cantidad de la industria de la hospitalidad incluso, una cantidad de industrias que pasan de largo para mucha gente, más allá de la musical, que primero han transformado el PIB de la ciudad y segundo, pues todavía nos falta, pero están transformando también en muchos sentidos el país. Yo creo que es muy bonito, por ejemplo, que odio las listas, no importa, pero que en una lista el mejor restaurante de América Latina sea bogotano, ¿no? Esté en Bogotá. Pues hombre, eso hará que mucha gente venga a Bogotá y Claro. seguramente a Medellín.
No sé, o sea, yo sí soy un profundo convencido de que las industrias culturales han transformado la ciudad, el país. Yo lo vivo particularmente, digamos, desde una institución de la cual formo parte de la Junta Directiva, como es el Museo de Arte Moderno, o incluso de una escuela como la Escuela de Artes y Oficios que está en Bogotá, que también estoy en su Junta Directiva, Que es divina. que son, ¿cierto? Allá enseñamos oficios tradicionales para que no desaparezcan, joyería, platería, Cuero. cuero, madera, ebanistería, tejido, bordado. eh, y el museo, pues uno ver cómo ha transformado, cómo se ha transformado y cómo la presencia de visitantes internacionales es cada vez mayor. Y ¿Cierto? valoran. Y valora muchísimo eso, ¿cierto? Eh, yo creo que ni siquiera, bueno, ni hablar de la industria audiovisual, todo el tema del cine, ¿cierto? Yo creo que todavía no hemos sido muy conscientes más allá de esos grandes artistas pues, que figuran, gústele a unos más que a otros, no importa, a todo lo que está pasando alrededor de la cultura. Por ejemplo, también creo que no es solamente un impacto desde la perspectiva de la internacionalización de la ciudad, sino que yo creo que la cultura y las industrias creativas también al ciudadano de a pie le sirven un montón y por eso, por ejemplo, lo que acaba de pasar con la BIAM aquí en Medellín, yo creo que también es un granito Claro. para la mentalidad del antioqueño, para la mentalidad del país. A mí me parece que es un aporte importante también de apertura de perspectiva. Creo que la cultura nos enseña un poco de empatía. Sí, no solo de empatía, sobre todo, eh, pues es que el papel del arte es el arte siempre ha hecho unas preguntas absolutamente incómodas. Lo que pasa es que desafortunadamente en este mundo woke eh, le estamos pidiendo a los artistas que hagan el papel moral que no les corresponde y les estamos exigiendo unos compromisos que no son, cuando el papel del arte y de la cultura en general es preguntar y casi siempre hacer preguntas muy incómodas para la humanidad y anticipadas antes de que sucedan, ¿cierto? Entonces, digamos, yo creo que eso es el gran valor del mundo creativo es ese. Y en cambio, como dice una persona que admiro mucho y que leí hace muy poco, y en cambio Carlos Granés, y en cambio los políticos están haciendo el papel de entretenimiento que deberían estar haciendo los artistas, ¿cierto? Hablando de eso, Julián, y conociendo lo que sabes de arte, de cultura, de lo que pasa como en la ciudad y en el país, ¿cuáles crees que son las preguntas que están movilizando el arte colombiano o la cultura colombiana? ¿Cuáles son como los puntos claves que se están moviendo, que tú estés percibiendo? No, yo creo que los intereses del arte en este país desde hace mucho tiempo, pues desde hace un rato largo, están ligados a la política, obviamente, pero digo pues a los temas como que le preocupan a la sociedad o a ciertas áreas de la sociedad sobre la política, ¿cierto? Llámese derechos humanos, llámese desaparecidos, llámese como lo quieras llamar. Y hay un tema muy importante y muy relevante que está ligado también a todo el tema que tiene que ver con la tierra y cómo nos relacionamos con la tierra. ¿Con lo ancestral o con la tierra Con la tierra, literal? las dos maneras, Okay. de todas las maneras en que nos relacionemos con la tierra, desde los antepasados hasta lo ecológico, pues si quisiéramos, o lo eco, si quisiéramos darle una mirada. Y quizá hoy, para mí, pues como el artista más relevante que tiene este país, se llama Delcy Morelos, y Delcy Morelos de alguna manera pues plantea toda esa relación con la tierra, con lo ancestral, con la tierra como útero, con la tierra como dadora de vida, como todo lo que significa la tierra culturalmente y antropológicamente, si uno quisiera, ¿cierto? ¿Tenés otro par de artistas o personajes que estén rondando que de pronto sea rico recomendarle a la audiencia?
Yo creo que el arte colombiano pasa por un momento muy vital. Eh, no me gustaría nombrar a unos sí y a otros no, pero creo que hay preguntas políticas muy interesantes. Por ejemplo, eh, Pablo Mora está haciendo unas reflexiones sobre qué significa la modernidad o qué significó la modernidad como una promesa incumplida para nuestro país. Bueno, Beatriz González siempre ha hecho las preguntas más que pertinentes. Jorge Julián Aristizábal hace preguntas siempre sobre la actualidad y sobre su vida misma y su relación con el mundo. Eh, hay tantos, o sea, hay tantos. Y asomarse al arte abre tantos caminos. Yo creo que la gente todavía, seguramente quien escuche este podcast no, pero la gente en un país o una ciudad como la nuestra todavía le tiene mucho miedo a los museos, porque los ve como unas instituciones alejadas del mundo y de la realidad. Y sumergirse en los museos ayuda precisamente como a que esas preguntas que están ahí, ¿cierto?, salgan, floten y le iluminen a uno caminos o por lo menos lo pongan a pensar distinto, ¿cierto? Como, No en había serio, pensado esto. en serio, ve, yo nunca me había imaginado, no sé, uno de los 10, lo leí ayer, otra lista, listo, volvemos al tema de las listas. Arquitectura Forense es un colectivo que trabaja en Londres, básicamente, y es uno de los 10 actores más relevantes del mundo del arte, junto con el gran artista africano que estuvo invitado aquí a la Bienal, que es el primero según ese listado. Arquitectura Forense hizo una investigación hace unos años sobre Urabá, que estuvo exhibida en el Museo de Antioquia, que a mucha gente le dio mucha rabia porque vinculaba la tierra con las desapariciones y con fenómenos políticos, y lo mismo hicieron con el Palacio de Justicia. Hombre, qué privilegio que esa gente, que hoy es uno de los grandes colectivos del arte, hubiera estado aquí hace, no sé, 3 o 4 años, seguramente en unas exhibiciones que vimos muy poquitos, y están ahí, ¿cierto? Sacando información, analizando, Y mostrándote observando. información de cosas que ni siquiera te imaginabas que fuesen posibles. Qué lindo. Julián, ya para ir cerrando, hay 2 preguntas que te quiero hacer. Uno, para poder tener esta vida creativa, ¿qué hobbies alimentan tus procesos como para poder tener como toda esta información tan latente? Porque yo creo que en un trabajo como el que tú haces tienes que estar como súper nutrido en la mente. ¿Cuáles son las cosas que más haces? Yo te diría, Maite, la curiosidad, que no es un hobby, obviamente. Pero lo buscas en internet. Yo, por ejemplo, la curiosidad la consumo en YouTube, en Ya podcast. ya voy para allá. No, bueno, primero, me gusta mucho la información vía sobre todo redes, pues, ¿cierto? Ah, yo soy un lector ávido de periódicos y revistas que recibo por internet. No soy un gran consumidor de YouTube, pero sí consumo YouTube durante las semanas de la moda. Pero yo no me quedo en la información, yo no me quedo en ver el desfile, me gusta mucho leer la información alrededor del desfile porque me conecta con otros mundos. A mí lo que me interesa es como las conexiones de las cosas, ¿no? O sea, entonces yo, no sé, me encuentro arquitectura forense y empiezo a leer el artículo sobre ellos y ahí descubro que es que de ellos forma parte no sé qué o les interesa esto, entonces empiezo un poco a expulgar. Eso por un lado. Por otro lado, la gastronomía creo que le ayuda a uno mucho a descubrir mundos distintos también, sabores, olores, condimentos, especias, no sé, cosas. El
el arte. Soy un hiperconsumidor de arte y tengo pues muy buenos amigos en el circuito del arte que también me van mandando información, ya vio esto, ya se enteró de esto, o yo también a ellos, ¿cierto? Gente que sigo en Instagram, páginas que sigo en Instagram. ah, no tengo TikTok, pues, no me amarré nunca a TikTok. Am, eh, Leo prensa digital y leo prensa física también. Me gustó mucho Y el New tienes York muchas Times conversaciones también. y converso con mucha gente esporádicamente, con mucha gente y muchas conversaciones y cada vez más conversaciones alrededor de ideas y menos alrededor de cosas. Eh, y tengo amigos que van desde los 90 hasta los 30 o 35, entonces eso es muy bacano porque también está como la gente que me nutre de lo que están pensando, gente que está muy grande pero que sigue muy viva, que son grandes lectores y grandes pensadores de una manera, para entender la política, para entender cómo ven el mundo, ¿no? Hasta gente muy joven también para entender la política y cómo ven el mundo, ¿no? Y cómo se relacionan con el mundo. Entonces, por eso te decía la curiosidad, que se alimenta de muchas maneras. Puede haber una temporada donde estoy obsesionado con libros, pero otra donde de pronto es YouTube. Sí, como que dependiendo del mood en el que estás, Sí, tu hiperfoco se mueve. se mueve para... Yo también, yo puedo decir que yo me obsesiono por semana por alguna cosa en Sí, especial, sí. o una noticia, o un desfile, como que varía. Sí, o llego a la oficina, la oficina es con fama, pues, y están hablando de no sé qué, entonces yo digo, ve, qué nota, yo no sabía nada de esto, entonces empiezo a interesarme en esto porque no sé nada, pues como, no sé cómo alimentar el prompt, por poner un ejemplo bien bobo, entonces, las conversaciones se vuelven una delicia porque claro, estoy aprendiendo de gente que está muy joven, que me enseña realmente desde el mundo pragmático cómo alimentarlo, por ejemplo. ¿Cierto? Qué lindo. Sí, lo que pasa es que yo creo que también, pues es parte como de la pelea con el ego, ¿cierto? Cuando uno entiende que el ego es un enemigo enorme y aprende cómo a huir, pues, ¿cierto? El ego muchas veces le impide a uno huir. Claro, porque el ego te pone en una postura de sabiduría Sí, yo ya creo que de pronto no, no. sí, yo ya creo que no sé, que sé muy poquito, sé de unas cosas que a lo mejor no le interesan ya hoy a nadie, entonces desde ahí me paro y me gusta aprender de muchas que no sé, pues oír muchas que no sé, entonces esas las recibo como con beneficio de inventario, porque no sé nada de ellas. Claro. ¿Cierto? Julián, para mí es un honor tenerte acá. No, gracias Maite. Pasaste bueno. Sí, como te dije hace años que no me sentaba A al conversar. frente de un micrófono de estos, sí, sí, muy Para mí raro. es requete, o sea, es súper importante que tú estés acá. No, También este cuadro es hecho por ti. es pandémico, Es pandémico. Gracias por cerrar esta temporada. Para mí era muy importante que tú estuvieras acá qué y bueno, honrar tus no, qué bueno. enseñanzas, No, porque sigo aprendiendo un montón no, y eres... yo también, Ah, sí. Entonces, de verdad, muchas gracias por con mucho contarnos gusto. toda esta información. Comenten este episodio, háganos preguntas, cuenten qué otros artistas están moviendo la cultura, qué otras cosas tenemos que estar como revisando. Háganle preguntas a Julián también. Recomiéndenlo, compártanlo y esperamos que podamos tener una temporada 2. Así que nos vemos en la próxima y gracias, Julián, por A estar ti, acá. espero que hayas pasado bueno, tú Yo, también. divertido. Gracias.